El aeropuerto del Prat, Josep Tarradellas, es el segundo gran aeródromo de España. Incluso en algún año ha llegado a ser el más importante y, sin embargo, todavía tiene carencias a la hora de su conexión con la ciudad de Barcelona por tren. Pero esto está muy cerca de acabarse y te cuento los detalles en este vídeo. Barcelona no solo es la segunda ciudad más poblada de España, sino un polo comercial, de negocios y turismo de tremenda importancia, y para conectarla al mundo, su aeropuerto ha visto cómo ha crecido de forma importante con el paso del tiempo. La última ampliación con la construcción de la espectacular T1, que prácticamente duplicaba su capacidad de viajeros desde el 2012, llegando a pasar por este aeropuerto más de 54 millones de pasajeros en 2019, el año antes de la pandemia, más de la mitad por esta T1. Sin embargo, como también ocurrió con la T4 de Barajas, su culminación no fue total en cuanto a conexiones por transporte público con la ciudad a la que da servicio, pues hubo que esperar al 2016 para la llegada del metro con la ampliación de la línea 9, eso sí, con detalles mejorables y por ahora sin conexión por ferrocarril de cercanías, que sí llega a las terminales antiguas, pero no a esta T1, ahora mismo la terminal más importante con diferencia del aeropuerto. Pues bien, a pesar de los notables retrasos, esto está cerca de cambiar por completo, pues en pocos años pasará de estar incomunicada por ferrocarril de todo tipo a tener una verdadera conexión múltiple en pocos minutos con las zonas más importantes de la ciudad condal y de sus alrededores por las obras para llevar las cercanías a esta terminal que ya están muy avanzadas. Y además tendrá la peculiaridad de ser una línea explotada a la vez por las cercanías o rodalías de Renfe y por los ferrocarrils de la Generalitat, algo así como un servicio de cercanías propio del gobierno catalán. Hablamos de una obra que ha requerido de la construcción de un importante túnel en su fase final de construcción. El nuevo acceso ferroviario generará significativos beneficios para la movilidad en transporte público de los ciudadanos en el área metropolitana de Barcelona, ya que permitirá establecer servicios directos entre las dos terminales aeroportuarias con la ciudad y el resto de la red de rodalías, con unos tiempos de viaje de unos 19 minutos entre las estaciones de la T1 y la estación de Sants, con un tren directo cada 15 minutos, cuando ahora lo hacen con un tren cada 30 minutos. Aquí es donde esta nueva conexión coge mayor importancia, ya que la actual conexión por metro queda lejos del centro urbano. Actualmente el aeropuerto cuenta con hasta 4 transportes distintos para acceder a él, pero ninguno se ha erigido como transporte definitivo. Estos sistemas son por autobús de línea, el autobús privado, el famoso aerobús, en tren y en el metro. Los autobuses de línea son baratos y son el único que da servicio nocturno, pero el viaje es largo a causa de sus múltiples paradas. En cuanto al aerobús, es rápido y eficiente, pero caro, 6 euros por cada billete, y solo conecta la parte sur de la ciudad. El tren de cercanías es barato y rápido, pero solo llega en la actualidad a la T2, y la L9 del metro, estrenada en 2016, ofrece una conexión poco cómoda, pues hay que desplazarse hasta zona universitaria u Hospitalet para poder hacer transbordo, en un trayecto largo para el que hay que adquirir un billete especial y más caro al no estar incluido en los abonos cotidianos. Las previsiones estiman que entre 7 y 9 millones de viajeros anuales se van a beneficiar de esta nueva infraestructura ferroviaria. La primera fase de este proyecto, con una inversión de unos 305 millones de euros, consistió en la perforación con tuneladora del tramo principal del nuevo acceso. Recientemente Adif adjudicó, por un importe superior a los 64,6 millones de euros, las obras de la segunda fase de construcción del nuevo acceso ferroviario, que entre otras operaciones incluyen la conexión con la línea Barcelona-Vilanova, el montaje de vía y del sistema de electrificación, trabajos de obra civil, canaletas, drenajes, reposiciones de servidumbres y servicios afectados, así como actuaciones en andenes, estructuras e instalaciones en las estaciones de las terminales T1 y T2.
Este nuevo y flamante trazado es de doble vía y se inicia en la línea de ancho convencional Barcelona-Vilanova, discurriendo hasta la terminal T1, con una parada intermedia en la terminal 2, es decir, la terminal antigua, donde se conectará con la línea 9 de metro. Tiene una longitud total de 4.510 metros, incluyendo un túnel de 3.400 metros, de los que algo más de 3.000 se han excavado con tuneladora, incluyendo el paso por la estación multimodal de la T2, contando estos trabajos con un plazo de ejecución de 24 meses. Actuaciones que, eso sí, llegan tras un parón de 2 años, teniendo además el extra de financiación de los fondos europeos. Otro detalle importante es que este nuevo acceso ferroviario permitirá establecer servicios directos de cercanías a las 2 terminales del aeropuerto desde ciudades como Manresa, Tarrasa o Sabadell, ahora sin conexión directa, aparte de las que ya existen de Granollers, Mollet o Massanet, que ya la tienen vía Barcelona, permitiendo a través de ellas acceder a las restantes líneas de cercanías y a la red de metro de Barcelona, conectando mucho mejor y rápidamente muchos más puntos de la ciudad y del área metropolitana. La otra gran novedad de esta nueva conexión es que, como dije antes, será la primera línea con doble explotación, Renfe con sus cercanías y Ferrocarrils de la Generalitat, que ha aprobado recientemente la compra de 10 trenes nuevos solo para esta ruta por un valor de 202 millones de euros, 139 para la fabricación de los convoyes y casi 63 para su mantenimiento durante los próximos 15 años. Cada convoy tendrá una longitud máxima de 100 metros y una capacidad mínima de 600 personas, dando servicio a una línea denominada R Aeroport, que enlazará en un futuro la nueva estación de Sant Andreu Comtal, a pocas semanas de su inauguración con las terminales aeroportuarias. Una actuación que, eso sí, tiene sus detractores, ya que esta explotación conjunta podría colapsar aún más los ya congestionados túneles de cercanías de la ciudad, por lo que habrá que ver cómo evolucionan las cosas una vez echen a rodar estos trenes. Una red, la de Ferrocarrils, por cierto, con ambiciosos planes de mejoras y ampliaciones, no solo en el área metropolitana de Barcelona, a las que pronto dedicaré un vídeo del canal. De momento queda en el aire la posibilidad de utilizar la estación del Prat Ciudad para que haya parada de trenes de alta velocidad, al menos en los servicios Avant, que conectan todas las ciudades catalanas con estos servicios entre sí y que supondrían un empujón extra muy considerable a las comunicaciones del aeropuerto con muchas otras áreas de Cataluña, como Lleida, la zona del Camp de Tarragona, Girona y Figueres, de llegarse a esta posibilidad, nada descartable en un futuro cercano. Como veis, unas ambiciosas mejoras que ya están más próximas a consumarse tras mucha espera y que cambiarán por completo los accesos al aeropuerto de Barcelona y de las que estaremos muy atentos. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.